egresaran los primeros 5 doctores. Ya uno presentó y defendió exitosamente su tesis doctoral. Ahora corresponde la defensa de la tesis doctoral titulada Análisis y adaptación del modelo POST-TED, evaluación crítica de las dimensiones titulares en la fina en la configuración urbana o configuración bruta, área metropolitana, zona jurídica, a cargo de doctorando Carlos Hernández. De verdad, pues, quiero expresar en este momento mi sentimiento de gratitud a todos los que formaron parte de este proyecto, en especial a Sergio, que cielo nos está mirando. Seguro que tendrá una sonrisa, como lo decíamos en mis tiempos de texto de eco. Muchas gracias. Y a todo el equipo del decanato de posgrado, a los miembros de la comisión y todos los que de alguna manera han formado parte de este proyecto. Han sido ya casi por cerca de 5 años de recorrido desde el momento en que se gestó la idea hasta el momento de su culminación con la aprobación por parte del Consejo de Decanato, Consejo Académico, Consejo Universitario. Luego en Caracas, cuando se entregó el proyecto en la Secretaría Permanente del Ministerio de Educación Universitaria, y ahí fue remitido a la Comisión Nacional de Estudios de Posgrado, la cual se encargó de nombrar el jurado correspondiente. Jurado que estudió en detalle el proyecto, que nos hizo algunas observaciones, y esas observaciones las pedimos con muchísimo agrado, porque son observaciones para mejorar el proyecto. Hecho todo ese trabajo, en diciembre, ahorita va a cumplir 4 años de haber sido aprobado el proyecto. Apenas lo aprobaron, enseguida comenzamos con la organización del arranque del doctorado. Ese fue más o menos aproximadamente 3 meses, que nos llevó un poquito más, porque entró todo el resto de diciembre y entró enero, que fue prácticamente casi paralizado. Pero afortunadamente en el mes de abril dimos inicio a la primera corte. Primera corte que Carlos, con otros compañeros, formaron parte, no dudaron en inscribirse en el doctorado. Y bueno, y el recorrido y la trayectoria avanzada en este trajín, en esta lucha, pues está dando sus frutos exitosos. Voy a dejar entonces con el derecho de la palabra a nuestro profesor y amigo, el profesor Carlos Enrique Peñalosa, profesor, para que nos exponga, defienda su trabajo de investigación, tesis doctoral. Así que bienvenido, profesor Peñalosa. Una importante para todos ustedes hoy llegando al final de su recorrido. Gracias, doctor Miguel. Muy buenos días. Bienvenidos a la presentación de mi tesis doctoral. En esta exposición voy a cubrir los hallazgos, los principales hallazgos y las adaptaciones desarrolladas durante las diferentes etapas de la investigación. Le vamos a dar. Este trabajo se desarrolló con enfoque de la complementariedad metodológica. Surge de la inquietud por aplicar el instrumento BDSM-13 propuesto por Hofstede y Minkow, enfocado en el estudio de las dimensiones culturales, un instrumento utilizado
cientos de estudios en todo el mundo. Entonces surge la inquietud de analizar cómo este instrumento se podría aplicar en la frontera conurbada mencionada. Una región que de la época histórica de la independencia pues ha estado siempre vigente, la zona de intersección, la puerta de Colombia-Venezuela, lo que es la zona de Cúcuta, San Antonio, Ureña, incluyendo la ciudad de San Cristóbal, de la época de las reuniones del libertador Simón Bolívar junto con el general Santander, pues es una región que históricamente siempre ha estado aquí presente. Una vez que surge esta inquietud de aplicarlo allí, el instrumento, como resultado, se obtuvo que en ese momento, aplicando técnicas cuantitativas, una serie de reactivos no ajustaron como se era esperado. De allí, entonces, hubo el propósito de analizar y estudiar si adaptando el instrumento se podían obtener mejores resultados, que capturaran mejor la esencia de la. Entonces, con base en autores y con informantes clave, aplicando métodos cualitativos, tomando elementos de la etnografía, de la hermenéutica, se obtuvo un instrumento BSM adaptado. Se le hicieron algunas modificaciones semánticas y se incorporaron algunos de los elementos que los informantes claves se trajeron de él. Luego de obtenido este producto, se pasó a la validación nuevamente de ese instrumento, la aplicación, aplicando técnicas cuantitativas como análisis factorial confirmatorio, se obtuvo los resultados que vamos a mostrar, y ello pues dio pie para el aporte teórico de la investigación. Entonces, este momento 2 se obtuvo una visión general de las dimensiones. Sin embargo, el resultado mostró ciertas limitaciones para comprender esta complejidad de la región. La inquietud investigativa parte de qué adaptaciones serían necesarias en los ítems del modelo de Hofstede para capturar de manera más precisa estas dimensiones culturales en la región de estudio. Como propósito, pues, proponer adaptaciones al instrumento fundamentado en los resultados para hacerlo más adecuado a las particularidades de la región y capturar de manera más precisa esta dimensión. Se tomaron elementos del constructivismo social, donde el conocimiento plantea que el conocimiento y la comprensión del mundo son procesos sociales y de interacciones humanas. La construcción social del conocimiento, propuesta por Burr 2015, postula que lo que entendemos como realidad es una construcción colectiva influida por el lenguaje, las instituciones y las prácticas culturales. El rol del lenguaje es un elemento central para crear y transmitir significado. En 2015 lo define como un proceso interpretativo que depende de relaciones sociales y contextos históricos. Esta corriente, entonces, sitúa el conocimiento donde la realidad se interpreta y se construye colectivamente. Desde el punto de vista, entonces, del lenguaje, se tomaron como referentes en la teoría del análisis de la conversación para entender la organización social del discurso, la filosofía del lenguaje, donde sus autores Austin, Searle, Wittgenstein exploran cómo el lenguaje construye y comunica la realidad, la ontología del lenguaje, Echeverría, Heidegger, Maturana, es un biólogo chileno, permite considerar cómo las dimensiones no son simplemente características estáticas, son construcciones dinámicas que se generan y transforman a través del lenguaje. La gramática universal de Chomsky para identificar estructuras lingüísticas subyacentes en las respuestas. Como todo modelo, pues tiene sus
afines, quienes lo apoyan, y tienes también quienes lo critican. Entonces, como teorías críticas hacia este modelo, pues se tomaron los modelos culturales occidentales, donde sus autores Said, Spivak, Bapa, hacen referencia a estos modelos, conceptos de transculturización de Pratt, mestizaje de Andalucía, Cristina, y la hibridación cultural de García Clancini. Estas teorías pues complementan desde una visión donde ellos manifiestan que esos modelos deben ser adaptados y podrían ser adaptados. Aquí muestro una red conceptual de la relación entre las teorías y esas dimensiones culturales. Las dimensiones culturales están en un ocre, las teorías ligadas al lenguaje están en color verde y en color azul están las teorías que complementan y van a dar más sustento a la necesidad de adaptar instrumentos en otros contextos, sobre todo en fronteras dinámicas y multiculturales. Aquí pues lo que se ve en las relaciones, analizando la detalle, pues no todas las teorías van a todos los puntos allí relacionados, pero esta es la red conceptual que se genera como apoyo. Por ejemplo, en la dimensión distancia al poder, la teoría relacionada con el lenguaje, tenemos el análisis de la conversación y como teoría complementaria la problematización de teorías culturales. El aporte que surge allí es que se facilita el análisis de cómo se manifiestan y desafían las relaciones de poder en la comunidad en el día a día. Desde la filosofía del lenguaje y los estudios de cultura fronteriza, pues se explora la influencia del lenguaje en la jerarquía y cómo estas relaciones se negocian en contextos multiculturales. En el caso de la dimensión de indulgencia y restricción, el análisis de la conversación y los estudios de cultura fronteriza permiten evaluar cómo la comunicación refleja valores de disfrute o restricción, adaptándose a las normas culturales del concepto intercultural. Bien, entonces, tomando métodos cualitativos, se aplicó un instrumento semiestructurado a informantes clave seleccionados, los cuales, esa muestra de informantes clave estuvo conformada por 8 participantes, 3 de sexo femenino, 5 masculino, de ambas nacionalidades, con formación en áreas como administración, contaduría, ingeniería, con experiencia académica, en gerencia, en puestos gerenciales, de producción agropecuaria. Y esta diversidad en el perfil profesional permitió contrastar diferentes perspectivas y enriquecer la comprensión de este fenómeno. Con ello, una vez obtenida su información, pues se procedió a un análisis de contenido, el cual permitió identificar códigos, categorías y patrones discursivos. La validez y la credibilidad, dado que los estudios cualitativos buscan más la explicación de cómo suceden las cosas que las relaciones de causa-efecto, es importante explicar cómo se llega a ciertas conclusiones. Y cito al doctor Moncada, aquí presente con nosotros. Por ejemplo, un ejemplo de cómo se llevó el análisis. En el caso de la dimensión distancia del poder, se analizaron temas clave como autoridad, poder, cultura, respeto y comunicación. En el análisis se identificó que autoridad y poder fueron temas recurrentes en las respuestas, donde se destaca una percepción tradicional de la autoridad. Sin embargo, se detectaron ciertas tensiones cuando se habló de consulta y toma de decisiones. Allí
no hubo tanta confluencia entre las opiniones de los informantes clave. Siguiendo ese proceso de revisión, surgió este diagrama de códigos y categorías que se identificaron. En verde están las 6 dimensiones culturales. Las aristas, pues, lo que reflejan es la concurrencia de palabras que aparecen juntas en las respuestas y cómo se fueron construyendo. Entonces las aristas, estas que están más oscuras que ven allí, muestran que aquí hubo más concurrencia en cuanto a las palabras. Los que están amarillos, pues, son códigos que fueron emergiendo, tienen un mayor tamaño que las que están en rojo, que son otros códigos y categorías que se fueron identificando también allí. Por ejemplo, cuando hablamos de la distancia al poder, PDI, aquí abajo, es lo que se hacía referencia, que el respeto, la autoridad y las relaciones de poder fueron las que mostraron mayor concurrencia, mientras que la consulta pues presentó una concurrencia menor. Y allí pues se ve cómo se presentan esas relaciones. Y así se fue analizando el instrumento. De aquí se empezó a construir la propuesta para la adaptación del instrumento. Por ejemplo, en la pregunta 2 de la dimensión de distancia al poder, de los informantes clave surge la necesidad, la sugerencia de modificarlo para incluir una perspectiva local de respeto mutuo, adaptando el ítem para reflejar que el respeto no solo se dirige hacia el jefe, sino que debe ser recíproco. El ítem 7, que conforma la dimensión de la distancia al poder, puede adaptarse para enfatizar la expectativa local de participación en decisiones para reflejar una jerarquía menos rígida. En el ítem 20, los informantes destacaron que contradecir a una autoridad no es común, pero en situaciones de crisis puede suceder. En el ítem 23, que es el cuarto ítem que conforma la dimensión de distancia al poder, el concepto de jerarquía dual puede ser algo complejo en este contexto. Sería útil aclarar el impacto de las estructuras jerárquicas en la toma de decisiones. Estos son resultados del análisis de contenido de toda la participación de los informantes clave. De esta forma, se fueron tomando en cuenta patrones y códigos donde se procedió a la revisión de cada una de las dimensiones, junto a cada uno de los ítems del instrumento, para recomendar ajustes lingüísticos y conceptuales. Hallazgos claves en este momento 2, que es interpretativo, pues tenemos que la identificación de categorías y códigos. Se revelaron patrones discursivos que reflejan las particularidades culturales de la región, destacando las dimensiones de distancia al poder y la evitación de la incertidumbre. Se consolidaron categorías emergentes que reflejan temas recurrentes en las interacciones, como el respeto a la autoridad y la preferencia por la estabilidad, lo cual reafirma las tendencias observadas en el análisis cuantitativo del momento 1 de la primera etapa del estudio. Esta complejidad en las interacciones culturales se evidenció que hay una complejidad única en la respuesta de los informantes, lo que sugiere la necesidad de considerar la cultura local en la gestión empresarial en la región en estudio. Entonces, del momento 1, luego en el momento de interpretación del momento 2, se obtuvo como producto un instrumento adaptado a la conurbación en estudio. Este instrumento pasamos al momento 3, que vamos a validarlo.
¿Cuál es el resultado de esa adaptación que se le hizo al instrumento? En esta fase estudiamos si se reflejan adecuadamente las dimensiones en este contexto. El objetivo es analizar el instrumento ajustado en esta región tan heterogénea culturalmente, y se aplicó el instrumento a 124 participantes con un muestreo bola de nieve utilizando formulario digital para maximizar el acceso a potenciales informantes, entendiendo las limitaciones que este tipo de muestreo tiene, pero la diversidad y la dificultad de acceder a toda esa muestra pues llevó a tratar de maximizar mediante un formulario digital. Para la validación del ajuste se utilizó técnicas cuantitativas con base en el análisis factorial confirmatorio, siguiendo las recomendaciones de Hale y otros 2010. La característica de la muestra consultada fue 54% masculino, 46% femenino. Un grupo entre 41 y 50 años, 28,2%, y en el grupo de 20 a 30 años, un 21%. Alta proporción con educación universitaria, un 35,5%, y con nivel de posgrado, un 29,8%. La mayoría en cargos profesionales, 37,1%, y de mando, un 21% con cargo de jefatura. Nacionalidad principalmente colombianos con un 60,5%, venezolanos 26,6% y personas que manifestaron doble nacionalidad un 12,9%. Sector económico, predominantemente el sector servicios, seguido por el sector primario, 10,1%, y el sector secundario, 12,1%. Sí llamó la atención, en cuanto a la participación, hubo mayor receptividad del lado colombiano que lo que se corrió en las redes del lado venezolano, como lo demuestra allí. Y el sector económico, predominan los servicios, lo cual es una característica pues, muy marcada de esta región. ¿Qué resultado descriptivo? Hasta el momento estamos desde el punto de vista descriptivo, comparando lo que se obtuvo en el primer momento con lo que se obtuvo aplicando el instrumento ajustado. El instrumento ajustado está en color azul. Se ven diferencias apreciables en la evitación de la incertidumbre, en influencia de restricción, en distancia al poder. Ahí están cerca, pero sí hay cierto cambio, igual que el individualismo, masculinidad y distancia, representación a largo plazo, pero sí se observó dos situaciones donde los resultados representaron algún movimiento allí entre ellos. Una vez que se pasa a la validación del instrumento, se aplicó el análisis factorial confirmatorio y se presenta aquí el diagrama de relaciones estructurales para estimados estandarizados como resultado de la aplicación del modelo adaptado. Aquí se observa que hubo una de las recomendaciones que entre la pregunta 7 y la pregunta 23 hay que se realice un ajuste de covarianza, al igual que entre la pregunta 17 y la pregunta 19 de la dimensión de influencia y restricción, y en la primera en la dimensión de distancia al poder. Esto sugiere que esos ítems pues, deben ser revisados, ajustados para continuar con este estudio. Aquí presentamos una tabla comparativa de los documentos, los resultados que obtuvimos en el momento 1 y los resultados que obtuvimos en el momento 3. Esto se calculó con el plugin para el software Amos, sugerido por Gaskin y Lim. Los resultados muestran que el instrumento ajustado para el momento 3, en todos los resultados presentaron mejoras de ajuste,
mejoras de ajuste. Ambos modelos, en el caso del CEMIN sobre los grados de libertad, se encuentran en el rango aceptable, pero el cuestionario ajustado muestra un ajuste más sólido. La disminución de los grados de libertad también sugiere una adaptación más precisa en el segundo modelo. En el caso del CFI, aunque no alcanza el umbral ideal en el segundo modelo, muestra una mejora notable al pasar de 0.602 a 0.82, siendo el umbral 0.95. En el caso del SMR hay una mejora ligera, acercándose al umbral, y en el peak close, pues alcanza un valor dentro del umbral, sugiriendo un mejor ajuste y reducción de discrepancias. En el caso del CFI, que es uno de los valores sobre el cual se hace un poco más de énfasis, el valor alrededor de 0.80 puede ser aceptable para estudios exploratorios y adaptaciones culturales. Esto se toma como base a Wu y Blender, 1999, a Kenny y otros, 2005, y a Mars, 2004, quienes sugieren que en este contexto el modelo se ajusta de forma moderada, pero no ideal, pero sí da rasgos de adaptación. Por lo tanto, puede ser considerado como aceptable. Tenemos el valor del RMR, que se considera generalmente indicativo de un buen ajuste del modelo, según estos autores, y el valor de 0.0855 así lo recomienda. En conclusión, el análisis comparativo de los resultados en ambos momentos revela que la adaptación ha permitido capturar otros matices de la región de estudio. Los cambios observados en las dimensiones de individualismo, masculinidad y evitación de la incertidumbre sugieren que el contexto fronterizo y la diversidad cultural influyen significativamente en las percepciones y valores de los individuos. Estos resultados evidencian que la adaptación del cuestionario BCM-13 en este contexto resultó en un modelo que, si bien no alcanza los índices de ajuste óptimos, presenta una adecuación razonable a los datos, proporcionando una evidencia empírica de la validez del modelo adaptado. Esto respalda la utilización en futuras investigaciones sobre cultura organizacional en contextos similares. Implicaciones prácticas de estos resultados. En la gestión de la diversidad cultural, las pymes podrían utilizar el modelo adaptado para comprender mejor las diferencias culturales en sus equipos y clientes. Esto facilitaría la implementación de políticas inclusivas que promuevan la integración y el respeto por las diversas identidades culturales presentes en la región, desde el punto de vista de la diversidad. Fortalecimiento de las relaciones laborales. La dimensión de distancia al poder adaptada proporciona una visión detallada de las jerarquías del contexto fronterizo. Con este conocimiento, en las pymes se podrían construir estructuras de liderazgo más horizontales, promoviendo la participación y empoderamiento de sus colaboradores. Como adaptación a cambios y estrategias de innovación, al identificar el perfil de evitación de la incertidumbre en la región, se recomienda que se establezcan prácticas flexibles que respondan rápidamente a los cambios y fluctuaciones propias de una economía fronteriza. Esto incluye desarrollar estrategias para captar nuevas oportunidades en mercados binacionales. Fomento del bienestar laboral. La dimensión
de indulgencia y restricción adaptada revela la importancia del equilibrio entre vida laboral y personal. Desde allí las empresas podrían fomentar un ambiente de trabajo que respalde el bienestar de los empleados, incrementando la motivación y retención del talento. Para la aplicación del modelo en contextos de frontera, estos hallazgos sugieren que la aplicación en regiones fronterizas complejas debe considerar ajustes en las dimensiones y en el lenguaje de los ítems. Este enfoque adaptativo establece una base para futuros estudios en áreas de alta movilidad cultural. La adaptación realizada abre la posibilidad de considerar nuevas dimensiones que reflejen el dinamismo de las regiones fronterizas, tales como adaptabilidad o el sentido de identidad transfronteriza. Esto queda entre las sugerencias para futuras líneas de investigación que pudiesen tomar estos conceptos para profundizar en el análisis de dimensiones culturales en regiones complejas. También pues, se recomienda la creación de instrumentos específicos en este tipo de contexto y este modelo pues, de estudio pues, pudiese servir de base para ello en regiones con características similares. Para las políticas públicas, estos resultados pueden guiar políticas de apoyo para las pymes en la conurbación, promoviendo la inclusión cultural y la colaboración binacional, comprendiendo siempre esta diferencia y adaptando los instrumentos a un lenguaje propio muy particular, adaptado desde el punto de vista semántico y donde se integren un lenguaje de uso local que permita adaptar los instrumentos, no tomar un instrumento, traducirlo, aplicarlo. Se demuestra que las adaptaciones semánticas mostraron un mejor ajuste para los resultados. Como propuesta teórica de este trabajo, se sostiene que las dimensiones culturales de Hofstede deben adaptarse para reflejar la diversidad y la complejidad de los contextos fronterizos, tal como la conurbación en estudio. En estos contextos, los valores, la identidad y las normas colectivas son flexibles y están en constante transformación debido a las dinámicas culturales y sociales de la frontera. Es una región de alta movilidad social, influenciada también por los altos niveles de migración existentes allí. Respaldo teórico, nos sustentamos en Cheung y Risol, quienes aportan que los modelos culturales adaptados pueden mostrar niveles de ajuste distintos de sus versiones originales, lo cual es comprensible y adecuado para contextos específicos y diversos. En cuanto a la evaluación de la incertidumbre, se aporta que no solo se mide la aversión al riesgo, sino que también captura la capacidad de adaptación ante condiciones laborales y de residencia cambiantes. Este es un aspecto crucial en la realidad laboral de las pymes de la región. Allí hay una alta movilidad, donde una ciudad es de trabajo, otra ciudad de dormitorio, y en estas regiones pues se da ese movimiento, esa migración que se llama pendular. En la dimensión de indulgencia y restricción, en lugar de centrarse solo en el control del placer personal, se entiende aquí en términos colectivos. La investigación destaca cómo el tiempo libre y el bienestar se relacionan con el esfuerzo familiar y las responsabilidades sociales, adaptándolo a una perspectiva más social y colectiva. Se encontró que allí esa relación familiar está muy ligada. No se puede ver esta dimensión como dos
extremos opuestos. Aquí está muy arraigada la relación familiar. La propuesta ofrece un marco para entender las dimensiones culturales como fenómenos situados, capaces de integrar matrices propios de contextos multiculturales y fronterizos. En cuanto a las pymes, se le proporciona una herramienta para gestionar la diversidad de manera informada, ayudando a identificar y navegar dinámicas de poder, trabajo y comunicación intercultural. Desde el punto de vista metodológico, el modelo adaptado permite un análisis cultural situado. Combina modelos universales con la complejidad de la región. Genera un marco robusto para futuras investigaciones en estas áreas híbridas. Quiero hacer aquí una declaración final, reconociendo las raíces teóricas y respetando la propiedad intelectual sobre la teoría de Hofstede y en memoria a Per Hofstede y los autores del instrumento BSM-13 original. Este estudio busca construir sobre los hallazgos previos de Hofstede y sus colaboradores, ofreciendo nuevas evidencias sobre la validez y la aplicabilidad de su modelo en contextos culturales diversos. La adaptación del modelo BSM-13 tiene su derecho de autor, pero hay el permiso para aplicarlo en contextos académicos. Se ha realizado con el máximo respeto a la propiedad intelectual y la estructura teórica original. En este sentido, los cambios introducidos tienen como único objetivo mejorar la aplicabilidad en el contexto específico de nuestra investigación. Las modificaciones no alteran las dimensiones subyacentes del modelo. Las contextualizan y las enriquecen para este entorno particular. Con ello, se aspira a contribuir a la expansión del conocimiento sobre las diferencias culturales y validar la aplicabilidad del modelo en entornos diversos. Esa es mi declaración, donde reconozco y respeto la propiedad intelectual sobre la teoría y el instrumento original aplicado de Valor-Sur-Model de Hofstede. Bien, gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas y comentarios para enriquecer este trabajo. Muy bien, vamos a abrir de palabra al jurado. Vamos a